Y lo más destacado de las últimas horas tiene que ver con que se entregaron dos personas que estaban acusadas, dos coacusados, ¿no? En la causa que también tiene que ver con Trump allí en Fulton. Estamos hablando de esta acusación que parte desde Georgia. Y por eso nos vamos en vivo a los Estados Unidos, a la prisión de Fulton, porque claro, los primeros dos acusados en este caso de subversión electoral, llamémosle, de Georgia, están ya entonces fichados en esta cárcel del condado de Fulton. Estamos hablando de Scott Hall y de John Eastman, son los primeros de 19 acusados. Dentro de estos 19 estamos hablando, ¿no?, también del ex presidente de los Estados Unidos, en el caso de entregarse de manera voluntaria a las autoridades. Reiteramos entonces, como dice allí en pantalla, John Eastman, que es un abogado de Trump, es uno de los dos que se entregó voluntariamente en esta cárcel de Fulton, fue fichado en esta cárcel de Fulton, y Scott Hall es la otra persona. John Eastman y Scott Hall son los dos de los 19 acusados que recientemente se entregaron en esta cárcel. Bueno, son los primeros dos acusados en este caso de subversión electoral de Georgia contra Donald Trump, y otros acusados fueron también allí fichados en esta cárcel del condado de Fulton. Scott Hall, como vos bien decías, Santi, es un agente de fianzas del área de Atlanta, fue fichado en la cárcel de Rice Street el día de hoy, y John Eastman, como también lo remarcabas, el abogado de Trump, y uno de los principales arquitectos, según lo que se dice, del plan de Trump para detener la certificación de la victoria de Biden, también se entregó de manera voluntaria un poquito más tarde en el día de hoy. Bueno, se espera que se les tomen las huellas dactilares, que se envíe información personal y potencialmente también que tomen una foto policial. Claro, la imagen típica cuando alguien no queda allí, que hemos visto muchas veces, e incluso cuando en las otras causas penales contra Trump que hemos repasado hablábamos del mismo procedimiento. En una declaración, Eastman, el abogado de Trump, dijo: mi equipo legal y yo impugnaremos enérgicamente cada cargo de la acusación en el que se me nombra y también cada cargo en el que se nombra a otros para los cuales mi conocimiento de los hechos, la ley y las leyes constitucionales relevantes, disposiciones pueden resultar útiles. Confío en que cuando la ley se aplique fielmente en este procedimiento, todos mis coacusados y yo seremos plenamente reivindicados. Bueno, también tenemos que contarles que hay otro acusado que busca trasladar el caso de Georgia a un tribunal federal. Hablamos de Jeffrey Clark, un ex funcionario del Departamento de Justicia que fue acusado en este caso de las elecciones de Georgia y presentó una solicitud para llevar este caso a un tribunal federal, como dice ahí en pantalla. Clark argumentó que su notificación de deportación, así como la notificación de deportación presentada por el coacusado Mark Meadows, tiene el efecto de trasladar todo el caso del tribunal estatal a un tribunal federal. Bueno, y por otro lado, hay una limitación con respecto a las redes sociales y Donald Trump. Un juez de este condado de Fulton firmó una orden que prohíbe a Donald Trump contactar a sus coacusados en esta misma causa o testigos, en el caso de Georgia, acusándolo a él y a sus aliados de conspirar ilegalmente para anular su derrota de las elecciones. Pero lo que le prohíbe y le limita, mejor dicho, un juez, es el uso de las redes sociales. Claro, algo que una vía de comunicación que utiliza muchísimo el expresidente de los Estados Unidos, en la que de hecho en el día de ayer utilizó para decir que este jueves se va a estar presentando también él formalmente en Georgia. En un documento judicial que se publicó, los montos de las fianzas por los 13 cargos contra el expresidente oscilaron entre $10.000 por cargos que incluyen conspiración criminal y presentación de documentos falsos a $80.000 por una violación de la ley Georgia RICO, a menudo utilizada contra el crimen organizado. Claro, bueno, a ver, aclarando un poco lo de las redes sociales y esta limitación que el juez le hizo a Trump, no tiene que ver con que él no puede usar las redes sociales, claro, o sea, que tiene prohibido. Lo que no puede, lo que lo limitaron es comunicarse a través de redes sociales con los coacusados o con testigos en esta causa. Ni siquiera puede postear o repostear cosas que tengan que ver con esta causa y con ellos, claro, ¿no? Con los acusados en esta causa. Se le pone un límite sobre todo para cuidar lo que es el debido proceso judicial para todos. Bueno, vamos a seguir muy de cerca qué es lo que pasa. Por supuesto, vamos a estar allí esperando el día jueves la presentación formal de Trump ante los tribunales federales.